¿Qué estuvimos viendo? Recuerden, estuvimos viendo de electricidad. Primero vimos la parte de iluminación artificial, luego estuvieron viendo, que les dio Nilda, la parte de electricidad tanto de vivienda domiciliaria, ¿sí?, como la parte de columna montante. Y se completa el tema, digamos, de lo que es esta parte de electricidad con lo que es edificios de alta tecnología. Sobre esto vamos a hacer un paneo para que tengan alguna idea de algunos conceptos. Claramente es un tema muy amplio, pero la idea es que vayan teniendo idea de este tema. Bien, cuando hablamos de arquitectura, siempre tenemos como un concepto de que tiene que ser útil, sólido, bello, ¿sí? También tenemos los condicionantes urbanísticos y ambientales que nos definen a veces un poco y nos limitan en nuestros diseños, en nuestros proyectos. Y hoy cada vez más estamos necesitando servicios rápidos, seguros y eficientes. La evolución de la construcción y de la arquitectura y de la ingeniería ha hecho que la demanda de necesidad de cada uno de nuestros proyectos es cada vez mayor. Con lo cual, lo que buscamos también es que tenga una cierta flexibilidad funcional, ¿sí? Hoy día, fíjense que con la pandemia también ha sido un caso clarísimo, en donde muchos edificios han cambiado su destino por motivos comerciales, por diferentes situaciones, y entonces nosotros a veces en los proyectos tenemos que considerar esa flexibilidad, digamos, del destino de nuestros proyectos. Además, y esto es de acá y en todo el mundo, tenemos que optimizar tanto los costos como el control operativo, ¿sí? O sea, necesitamos lograr una mayor eficiencia de nuestros proyectos, lograr que no solo el proyecto inicial y esa funcionalidad inicial sea apta para el destino que tenemos, sino que operativamente, o sea, en su uso, en su vida útil, le llamamos, ¿sí?, los costos de ese proyecto sean lo más eficientes posible. Es por eso que lo que buscamos es esa integración, digamos, coherente tanto de tecnología, de dimensión social y de economía, ¿sí? Teniendo esto en mente, ¿sí?, es que nosotros vamos a ver esa aplicación de la parte de lo que es alta tecnología. Acá hay algunas imágenes, esto es Puerto Madero, muchos en Capital, ¿sí?, de distintas edificaciones que ya están aplicando este tema de la alta tecnología. En este caso lo que se muestra es que puede convivir hoy día edificios viejos, ¿sí?, edificios antiguos, que quizás hasta mantengan su fachada, con edificios nuevos donde ya estamos aplicando la tecnología, digamos, en el uso de esos edificios. Nuevamente distintos ejemplos, la Torre Galicia, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de aplicaciones tienen cada uno de estos edificios, ¿sí?, pero ya están construidos considerando la parte electrónica. El de la derecha es en Capital, IBM, ¿sí?, donde también hay que considerar toda la parte de servidores, de centrales de computadora, los edificios, el Hilton, Torre Le Parc, son edificios que ya desde el vamos, digamos, desde el principio, han considerado la parte tecnológica. En este caso, el que muestra acá a la izquierda, el SOMISA, es un edificio en Córdoba, que al revés es la otra contrapartida, son edificios quizás un poco más antiguos, en donde se reconstruyó y se consideró la aplicación de la alta tecnología a un edificio ya existente. Y acá nuevamente también edificios que, de la tarjeta de crédito, American Express, que han tenido esta parte de consideración de la alta tecnología desde un principio. Todo lo que vamos a ver ahora está en el apunte, sépanlo, simplemente es como charlar un poco sobre el tema, pero sepan que todo está en el apunte, son todos los datos, porque por ahí hay algunas cosas que están como, hay muchos listaditos, así como como para que no se pierdan, digamos. La idea es que vayan entendiendo el concepto general, ¿sí? Esto es lo que habíamos hablado al principio. Tenemos esa necesidad de reducir costos operativos y aumentar la eficiencia, ¿sí? A veces el ejemplo más claro es, por ejemplo, en un edificio de oficinas, el típico portero que cuando todo el mundo se fue a la oficina dejó todas las luces prendidas
y tiene que ir el portero a apagar las luces para que no queden toda la noche las luces prendidas. O, que pasa muchas veces, quedan las luces prendidas toda la noche. Entonces lo que estamos buscando, ese es el ejemplo más claro como para que entiendan cómo funcionaban las cosas antes y cómo la idea es en estos edificios de alta tecnología buscar esto, reducir costos operativos y aumentar la eficiencia de esos proyectos. Entonces van a tener sistemas electrónicos para una economía operativa, o sea, en el uso, para mayor confort, ¿sí? Hablando un poco también de los sistemas de calefacción que hemos estado viendo, flexibilidad en el sentido de que el uso y el destino de esas plantas, de esos proyectos, pueda ser flexible en el tiempo, no sea rígido el uso que se le puede dar. Seguridad es lo primero que ustedes por ahí, que nosotros como en la vida cotidiana conocemos en cuanto a alta tecnología, ¿sí? Lo más cercano que nosotros conocemos con respecto a seguridad. ¿Qué es lo que tenemos como primero normalmente que conocemos en una casa? Y un sistema de alarmas, ¿sí? Entonces, esas incorporaciones implican una necesidad tanto de proyecto como de después de uso, que tiene que estar consideradas, ¿sí? Comunicación, ¿sí? Distinto tipo de red de comunicación y menor impacto ambiental. Nuevamente, ese impacto ambiental tanto durante la construcción como en su vida útil, ¿sí? En la vida útil de ese proyecto, al nosotros reducir costos operativos y aumentar la eficiencia, también generamos un menor impacto ambiental. Entonces, básicamente, ¿qué cosas poseen? Y poseen controles de acceso. Algunos no sé si ya están por ahí en Bahía no es tan común, pero en las ciudades grandes la mayoría de los lugares de oficina tienen tarjetas de ingreso que les dan permiso y acceso al lugar que realmente pueden acceder. Controles de detención, ¿sí? Barreras para el ingreso y salida de vehículos, por ejemplo. Sistemas de control y monitoreo, sistemas de comunicación. Todos estos sistemas trabajan con tensión de seguridad de 24 voltios. Esto significa muy baja tensión. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la parte de electricidad? Que hablábamos, lo que era baja tensión y muy baja tensión, ¿sí? Entonces, todos estos sistemas se manejan con muy baja tensión y son cables mucho más finitos, ¿sí? De los que ustedes conocen, por ejemplo, para un velador o para lo que fuera. ¿Está? Obvio que tiene un mayor costo inicial, sí, claramente va a tener un mayor costo inicial, pero siempre se tiene que entender, y eso ustedes tienen que hacer mucho hincapié en todos sus proyectos, ¿sí? Tiene que saber defender y ustedes justificar en un proyecto, si ustedes a un cliente, por ejemplo, le dicen, bueno, no, necesitas 5 tomas más en tu casa, es porque realmente ese mayor costo inicial lo van a ver redituado en el tiempo con un mejor confort o un mejor uso o alguna mejor eficiencia. Entonces, en el caso de estos mayores costos, que pueden llegar entre un 5 y un 10%, se van a amortizar luego de 3 a 5 años. Considerando que hoy tenemos edificios de 30, 40, 50 años, no es nada 3 a 5 años que ya esté amortizado el gasto. Bien, clasificación, ¿sí? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, tenemos los informáticos, los especiales y los singulares, ¿sí? Informáticos hablamos centro de proceso de datos, uso exclusivo de ordenadores. A ver, ya se hablaba algo de que por ahí Amazon traía acá algún lugar donde iba a tener procesadores, eso quedó medio trunco, pero todo lo que ustedes, digamos, ponen en la nube ahora y dicen, no, yo uso el Drive, uso esto, uso aquello, bueno, ¿qué pasa? Físicamente, en algún lugar, en este caso es en algún lugar del mundo, hay una edificación en donde está requiriendo tener todos los procesadores para almacenar esa información que ustedes no están almacenando físicamente en sus computadoras y lo mandan a la nube, ¿sí? Entonces, ese tipo de edificaciones son, digamos, la elite de lo que son edificios de alta tecnología, requieren características muy especiales y mucha tecnología para poder operar, ¿sí? Edificios especiales, centrales de comunicación, ya podemos hablar también de centrales, por ejemplo, de alguna central de monitoreo o alguna central de electricidad, y singulares con alta densidad informática, ¿sí? Por ejemplo, un edificio de oficinas o un hospital, ¿sí? Fíjense que un hospital va a necesitar
requerimientos especiales de tecnología diferentes a los de un edificio de viviendas. El tratamiento, algo que tienen en común todos esos, esta clasificación, es que el tratamiento de su diseño pasa por un estudio de la ingeniería, que no deben saber lo que es pormenorizado, pero un estudio especializado, digamos, de la ingeniería, que incorpore las técnicas más avanzadas, tanto de diseño como la optimización de recursos técnicos y cumpla con objetivos de seguridad, operatividad y economía, ¿sí? Básicamente lo que queremos decir es que hay que pensar muy bien, digamos, en cada caso, según la clasificación, según el destino de esos proyectos, qué necesidades tiene de espacio, de capacidad eléctrica, ¿sí? Pero también pensándolo siempre desde el punto de vista del proyecto al principio, de su uso, de cómo va a poder operarse, de qué tipo de conflictos pueda tener, y la economía de ese uso, ¿sí? Bien, un edificio inteligente va a poder crear condiciones ambientales y tecnológicas para incrementar la satisfacción y productividad de sus ocupantes, ¿sí? Dentro de un ambiente de máximo confort, sumado al ahorro de recursos energéticos a partir de monitoreo y control de los sistemas comunes. Esto es como una definición, ¿sí? Entonces, este edificio lo que va a hacer es genera, o sea, creamos en ese edificio condiciones tanto ambientales como tecnológicas, ¿y qué estamos buscando? Y que haya mayor productividad y satisfacción de los ocupantes, que vivan con mejor confort, que vivan más seguros, ¿sí? Y que también haya un ahorro de recursos energéticos, también pensando en la capacidad del impacto ambiental, y un monitoreo y control de los sistemas, ¿sí? Porque también tenemos que tener control de fallas, digamos, a lo largo del tiempo. Y acá aparecen estos dos conceptos, domótica e inmótica, ¿sí? Cuando hablamos de domótica, lo que estamos hablando es la automatización y control, o sea, todo lo que tenga que ver con apagar, encender, abrir, cerrar, regular, como para que tengan una idea, los diferentes sistemas, iluminación, climatización, persianas, toldos, puertas, ventanas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Los suministros, un riego automático, por ejemplo, ¿sí? Suministro de gas, de electricidad. Cuando hablamos de domótica, normalmente estamos hablando de la parte de una casa individual, ¿sí? O sea, es como a pequeña escala. Cuando luego todos esos sistemas los vamos a integrando con otros sistemas mayores y ese control se vuelve centralizado, es cuando nosotros ya empezamos a hablar de lo que es inmótica, ¿sí? Es la aplicación de esa domótica a proyectos mucho mayores, a mayor escala, y que requieren mayor complejidad de esos sistemas de automatización. Se integran esos sistemas, ¿sí? Se centralizan y se vinculan de determinada manera, formando entonces la inmótica de ese proyecto, ¿sí? De esa manera hay una gestión eficiente del uso de seguridad, el uso, perdón, de energía, ¿sí? Y logrando todo esto que estuvimos viendo en esta definición anterior, ¿sí? ¿Se entendió un poco la diferencia entre cómo pasamos de domótica a inmótica? ¿Más o menos? Sí, sí. De paso me tomo un mate. Bien. Bueno, dijimos reducir costos operativos y aumentar la eficiencia. ¿Cómo reducimos costos operativos? Teniendo sistemas de control y monitoreo, ¿sí? A veces por ahí, en vez de tener 5 personas dando vueltas como seguridad en un edificio, y podemos tener una que controle cámaras de seguridad, ¿sí? Sistemas de comunicación, mejorar los sistemas de comunicación del edificio, por ejemplo, con una central de seguridad. Sistemas de confort hidrotérmico. Estuvimos hablando de lo que es el confort, ¿sí? Cuáles son las necesidades mínimas de confort de los ambientes. ¿Cómo aumentamos la eficiencia? Y controlando los flujos luminosos, o sea, la iluminación de los lugares, los sistemas de incendio y de climatización y los accesos y ocupación.
teniendo en cuenta detectores, sensores que puedan manipular el arranque y detención de distintos equipamientos, ¿sí? Esto que les hablábamos al principio, de no esperar a que todo el mundo se vaya y que 2 o 3 horas después pase el portero a apagar las luces, ¿sí? Sino teniendo sensores que detecten movimientos, nosotros podemos ya apagar automáticamente en lugares que no estén siendo utilizados. Minimizar pérdidas tiene que ver también con la parte del edificio, de, por ejemplo, pérdidas de calor o de frío cuando estamos climatizando, mejorar la calidad del aire y disminución del aire exterior. Sí, lo de la disminución no es tan así porque hoy más que nunca tenemos que ventilar los temas, los ambientes, ¿sí? Pero básicamente es lograr una mayor eficiencia de los sistemas de climatización, digamos, de los distintos edificios. Y esto es solamente un montón de funciones que ustedes pueden, digamos, realizar dentro de lo que hablamos de edificios de alta tecnología. Regulación y mantenimiento de las condiciones de confort, supervisión y monitoreo de elementos sensores, ¿sí? O sea, tener sensores en los distintos lugares y poder supervisar y monitorearlos. Alarmas con registros y reportes, o sea, que cada alarma que suene pase a una base de datos donde ustedes pueden saber qué es lo que pasó. Acceso mediante contraseñas, esto se refiere a tarjetas de ingreso o contraseñas para poder ingresar a los distintos lugares. Comando de arranque y paradas de equipo, ¿sí? O sea, lograr automáticamente que se prendan o se apaguen distintos equipos. Ajuste de punto de control, arranque y paradas temporizados, por ejemplo, un sistema de riego, que ustedes no tengan que ir y prenderlo, puede tener algún tipo de sensor de humedad del ambiente, entonces cuando la humedad del ambiente es mayor no arranca el equipo de riego porque entiende que hay suficiente humedad en el ambiente y no necesita regar. Restauración y resguardo de base de datos, que cada tanto, por ejemplo, la información de un lugar de oficinas que maneja información delicada, o por ejemplo un hospital, tenga algún sistema de restauración y resguardo de los datos que se están generando. Bien, y diferentes, ciclado de ventiladores y equipos de refrigeración, asignación de días feriados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo un sistema de climatización le asigno que un día feriado esas oficinas no van a funcionar, entonces ya sabe el sistema que ese día no debe prender la calefacción o el aire acondicionado. Configuración de los métodos para el ahorro de energía, eso tiene que ver también de el sistema, o sea, la operatividad, digamos, de estos sistemas de alta tecnología que sean sencillos. Impresión de datos y confección de reportes. Siempre hablamos de reportes y en las distintas empresas ustedes van a ver mucho el tema de reportes, es básicamente informes que dan la estadística de los datos, digamos, de este tipo de elementos. Son un montón de funciones que podemos lograr, digamos, con el tema de alta tecnología. Si ven la teoría, van a ver que está como dividido cuando hablamos del sistema de alta tecnología, primero tienen que considerar los criterios del usuario y técnicos, la clasificación de los dispositivos, la arquitectura, y cuando hablamos de arquitectura es diferente a la que ustedes están estudiando ahora, y la forma de transmisión, ¿sí? Respecto de los criterios del usuario, ustedes tienen que ver un poco cuáles son las necesidades y normalmente es como lo que el cliente les pide, ¿sí? Básicamente lo que va a pretender es que esté analizado la implementación de este sistema de alta tecnología siempre desde la parte del proyecto, ¿sí? O sea, que no sea algo que ustedes o que el cliente después tenga que subsanar posterior a que el edificio esté construido. Que haya una facilidad de ampliación, ¿sí? Normalmente, muchas veces esos proyectos se sabe que van a ampliarse y tenemos que considerar que esa ampliación sea sencilla. Simplicidad de uso, ¿sí? Especialmente porque va a pasarles a ustedes que van a tener que tener clientes que son de mayor edad, muy probablemente, ¿sí? O de gente que no necesariamente todos se manejan con la tecnología, entonces tienen que lograr que sean aplicaciones de simple uso. Grado de estandarización e implantación del sistema. Cuando hablamos de estandarización es que sean elementos estándar. Tampoco, especialmente en nuestro país, que a veces hay cosas que no se consiguen,
siempre tienen que pensar, por eso hacemos mucho hincapié nosotros en la materia, que ustedes evalúen cuáles son las cosas que están en el mercado, que empiecen a investigar, que cuando proponen algo sepan que sea algo que se pueda conseguir y que después puedan repararlo en caso de algún inconveniente. Variedad de elementos de control y funciones disponibles y tipo de servicio de postventa. Esto tiene que ver con el futuro uso. Bien. Dispositivos. Esto es más o menos todas las cosas que componen un sistema de alta tecnología, ¿sí? Están todas explicadas en la teoría. Básicamente, esto sería como un ejemplo claro, es esquemático obviamente, pero es un ejemplo claro de lo que sería aplicado quizás, por ejemplo, a una vivienda, ¿sí? Y que ya hoy día se está haciendo bastante, ¿sí? Primero vamos a tener un controlador. El controlador es como una central, y normalmente esto después va a tener que ver con lo que hablamos de arquitectura centralizada y descentralizada. Este ejemplo es básicamente una arquitectura centralizada, ¿sí? Es un único controlador y es el que maneja el resto de los dispositivos. El bus, lo que llaman el bus, es el medio de comunicación, ¿sí? Entre el controlador y los distintos elementos. Luego vamos a tener los sensores, ¿sí? Los sensores son los distintos elementos en función de qué es lo que queremos sensar o qué es lo que queremos medir, y vamos a tener distintos sensores. Por ejemplo, un detector de lluvia, que yo hoy les decía, por ejemplo, para respecto al riego, ¿sí? Un detector de luminosidad para saber si hay que prender o no una luz, un sensor de viento. Esto, por ejemplo, puede ser aplicado a, ¿vieron esos toldos que son flexibles y que tienen un motor para abrir el toldo y cerrarlo? Bueno, en bahía que hay mucho viento, puede haber un sensor de viento que le indique al toldo que se tiene que replegar porque el viento esté demasiado fuerte. Un detector de presencia o de movimiento, estos ustedes lo ven en la calle, cada vez que, por ejemplo, a veces hay muchas viviendas que tienen los proyectores de luz, que tienen detector de movimiento, ¿sí? Entonces, cuando hay movimiento, la luz se prende, tiene un timer y después se apaga. Y un detector de temperatura. Cuando hablamos de termostato, ¿sí? Un termostato que detecta la temperatura ambiente, ese termostato lo que hace es sensar, medir esa temperatura del ambiente, le manda una información al controlador de que la temperatura bajó más de lo que nosotros lo teníamos previsto, y después le manda al actuador, que puede ser una caldera, decirle que se prende, ¿sí? Y ahí pasamos entonces a los actuadores. El sensor lo que hace es medir, ¿sí? Mide diferentes elementos que nosotros pretendemos. Y le manda información a los actuadores para que hagan y actúen y ejerciten ciertas acciones, ¿sí? El actuador puede ser que el detector de luminosidad defina que no hay mucha luz y que hay que abrir la persiana. Por ejemplo, o el de luminosidad que prende una luz. O el detector de temperatura, mandarle información a una caldera para que active la caldera y regularice la climatización. Y luego tenemos la interfase, ¿sí? La interfase es de qué manera nosotros manejamos este controlador y lo movilizamos, digamos, le generamos, digamos, esa comunicación. Puede ser un teclado, puede ser un interruptor, puede ser una computadora, puede ser el celular, ¿sí? Diferentes, digamos, interfaces. Cuando hablamos de una caldera, probablemente sea el teclado de la caldera, que hoy día ya son digitales, ¿sí? Algunos sistemas, por ejemplo, de riego o de monitoreo de seguridad, ya los manejamos directamente desde el celular. Y así diferentes elementos, ¿sí? Entonces, entiendan que hay distintos elementos, ¿sí? Es el controlador, los sensores, los actuadores y las interfaces. El bus es el medio de comunicación, y luego habla de algo que se llama el protocolo, que está también nombrado, digamos, en el apunte, y es en realidad, en definitiva, el software, digamos, que utilice ese sistema de comunicación. Bien, y acá tenemos esa definición de arquitectura, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá al principio habíamos hablado que los criterios del usuario, ya clasificamos los dispositivos y ahora hablamos del tipo de arquitectura, ¿sí?
Y la arquitectura puede ser centralizada o descentralizada, o mixta, que es una combinación de ambos. Cuando hablamos de arquitectura centralizada, y era el caso, el ejemplo claro de este que vimos recién acá, ¿sí? Es un único controlador, ¿sí?, que está recibiendo información de los sensores y desde el controlador le emite señales a los actuadores mediante la interfase para poder actuar, ¿sí? Hay un sensor acá afuera que le manda la señal al controlador y el controlador es el que le manda la señal, digamos, a la persiana de que se tiene que abrir o cerrar. Son equipos más económicos los centralizados, ¿sí? Y normalmente para lugares más pequeños. La desventaja es que normalmente tienen poca flexibilidad de ampliación y en general, aunque ahora la parte de inalámbrica ha mejorado mucho, requieren más cableado, ¿sí? Y luego tenemos los descentralizados o les llama también distribuidos, ¿sí? Pero es arquitectura descentralizada. Y ahí ya estamos hablando de la aplicación en algún edificio, ¿sí?, en un proyecto mayor. Van a haber varios controladores. Los controladores se comunican entre sí y hay comunicación entre sensores y actuadores, pero incluso los sensores y los actuadores pueden tener la doble funcionalidad. No es que el sensor solamente es sensor, sino que a veces pueden cumplir la doble funcionalidad, ¿sí? Tienen mayor flexibilidad, hay quizás a veces ahorro teórico de cables, son más robustos ante el fallo, ¿sí?, porque al no ser un único controlador, normalmente pueden haber varios, ¿sí? Y entonces, si hay alguna falla en algún lado, puede ser que el sistema no falle por completo, ¿sí? Por ejemplo, podemos agrupar toda la parte de que tiene que ver con el sistema exterior de iluminación y de seguridad, y toda la parte que es interior de climatización por un lado, toda la parte de control de temperatura por otro, y así sucesivamente, ¿sí? Es descentralizada. Fíjense que acá no hay un único controlador, directamente el sensor es como que le manda la información a la persiana que tiene que abrirse y cerrarse. Y el mixto que vincula, digamos, ambos sistemas. Respecto de los sistemas de cableado, era la última parte que hablábamos de esto que estuvimos hablando hasta recién, o sea, de las diferentes partes o consideraciones que hay que tener en los sistemas de alta tecnología, y es el tema de cableado, ¿sí? Puede ser un sistema de cableado, o sea que necesitan físicamente que un cable vaya desde el control hasta los distintos sensores, a los actuadores y también a la interfase, o sea, el panel con el que estamos manejándonos, y donde ese controlador va a tener la alimentación, ¿sí?, de electricidad de muy baja tensión. Perdón, la alimentación puede ser 220, después muy baja tensión para el resto. Y esto normalmente era lo que más se utilizaba antes, porque los sistemas inalámbricos no eran confiables, ¿sí? Antes la parte inalámbrica fallaba mucho, entonces si nosotros, por ejemplo, teníamos un sistema de seguridad que estaba mediante algo inalámbrico, teníamos el problema de que quizás fallara, ¿sí? Pero hoy han mejorado mucho los sistemas inalámbricos, con lo cual es bastante común el sistema inalámbrico dentro de los sistemas de comunicación que pueden tener. Y después, bueno, obviamente mixtos, que es lo más común, que vamos a tener algunas partes que estén cableadas y otras partes que se manejen de manera inalámbrica. ¿Qué logró este sistema inalámbrico? Que nos fuera hoy más fácil, aparte, implementar ciertos elementos de alta tecnología a edificaciones existentes, ¿sí? Evitando el cableado en lugares donde no estaba previsto, hoy día ya se puede hacer. Lo van a ver como una aplicación muy sencilla, que hoy las cámaras de seguridad tienen venta de sistemas de cámaras de seguridad que les venden de a 2, 4 cámaras y son todas inalámbricas y ustedes las pueden implementar en sus casas muy fácilmente sin tener que tener un cableado. Obviamente que muchas veces requieren de pilas, ¿sí?, y las tienen que mantener. Bien. Ahorro de energía, esto que hablábamos al principio, que también uno de los destinos de estos sistemas de alta tecnología es ahorrar energía, y considerar que, bueno, en un sistema sin sistema inteligente y un gasto sin control, y con el edificio inteligente podemos a veces descargar el sistema generado en el equilibrio interno. ¿Qué pasa esto? Recuerden que nosotros teníamos un grado de electrificación en la parte de electricidad que lo habíamos hablado, ¿sí? Y que
ese grado de electrificación depende de la capacidad máxima de ese proyecto. Y luego la prestataria nos va a cobrar la electricidad en función de esa demanda máxima que va a tener el edificio. Si esa demanda máxima aumenta o tiene un pico, después no le va a importar a la prestataria si yo después bajé el consumo. Entonces nosotros tenemos que a lo largo del uso del proyecto mantener un sistema bastante parejo de electricidad. Por eso es importante el ahorro de energía. Bien, en el diseño tenemos que tener en cuenta la ubicación, las características constructivas, las previsiones de diseño y los equipamientos. ¿Sí? Respecto de la ubicación, que haya una estabilidad natural del terreno, que no haya cercanía a puntos conflictivos o tenerlo en cuenta, ¿sí? El impacto medioambiental y buenas comunicaciones. Respecto de las características del diseño, y bueno, ver si es un diseño nuevo, qué normas y presupuesto vamos a tener para ese diseño, o si es una reforma, ¿sí? De un edificio existente. A veces no es necesario renovar toda la instalación y se pueden utilizar parte de los tableros de servicios comunes existentes y reemplazar equipos de automatización de sistemas mecánicos. Electromecánicos o neumáticos, ¿sí? A veces, por ejemplo, muchas veces puede pasar que tengan ascensores que son de tipo neumático o mecánicos y los pueden modificar o cambiar ese mismo hueco de ascensor, cambiarlo por un ascensor que sea digitalizado y que sea de menor consumo energético. Tiene que tener previsiones de tipo constructivo, o sea, considerar no solo la superficie de su proyecto, sino también lo que ocupan todos estos servicios auxiliares, ¿sí? Yo en algunos casos hablaba, hoy día muchos edificios de bahía ya les exige EDES que tengan un transformador propio, ¿sí? Y un transformador propio implica un espacio que aparte tiene que tener una determinada ventilación. Entonces todo eso lo tienen que considerar, no pueden meterlo en un sectorcito ahí a un costado y ya está. Son espacios importantes lo que ocupan esto. Entonces hay que prever. Previsión de crecimiento de las áreas básicas y tener en cuenta las limitaciones de diseño que tenemos por las normas. Luego tenemos previsiones de tipo energético, ¿sí? O sea, hay que prever tanto la parte constructiva como la parte energética, ¿sí? Y acá tienen esta clasificación, o sea, ¿qué llamamos cargas críticas, menos críticas y no críticas y qué necesidad tiene cada uno? Si son cargas críticas es porque son muy importantes, ¿sí? Y entonces debemos definirle una alimentación eléctrica de tal manera que no tengamos nunca problemas. Y las no críticas significa que si se apaga, no sé, o hay algún inconveniente y no funciona, no nos genera problemas, ¿sí? O no nos genera problemas mayores o importantes. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de alimentación va a necesitar. Alimentación de electricidad estamos refiriéndonos, ¿sí? Entonces, una es la alimentación principal y otra es la alimentación especial, o sea, que agregamos, ¿sí? Entonces, si la carga es no crítica, podemos dejar que la alimentación sea de red, que si pasa algún problema como alimentación especial, puede utilizar un porcentaje de carga sobre el grupo electrógeno, ¿sí? Por ejemplo, los ascensores. Y como alimentación energética de emergencia va a depender de su propio sistema, ¿sí? O sea, si tiene algún tipo de batería propia. ¿Está? A ver, no es que el ascensor no sea importante, pero nosotros, el consumo energético que va a requerir un ascensor es bastante importante. Entonces, es preferible, por ejemplo, sí alimentar un sistema de iluminación de emergencia, que es más crítico para que la gente pueda escapar por la caja escalera, y no el ascensor que requiere mucha energía y en una situación de emergencia nos va a consumir cualquier grupo electrógeno que tengamos provisorio de manera instantánea, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad tiene una no crítica? Y bueno, esto, que como alimentación principal está la de red, la de especiales puede tener algún porcentaje de grupo electrógeno, y ya al final, si el problema es mayor, bueno, dependerá si tiene algún grupo propio y si no, dejará de funcionar. Y en el extremo opuesto, las cargas críticas, como alimentación van a tener que tener siempre
disculpas, red y grupo electrógeno. Como alimentación especial, un sistema de continuidad 1 y un caso de falla que pueda conectarse a un sistema de continuidad 2. ¿Qué es ese? Ahí es sistema de alimentación ininterrumpida. Alguno capaz que escuchó o alguna vez vio que la compra de los UPS, ¿sí? Muchos lugares de electricidad les venden UPS, es lo mismo. El UPS son las siglas en inglés de un sistema de alimentación ininterrumpida. Básicamente es como una batería más importante, ¿sí? Son equipos más grandes, ¿sí? Ustedes hoy tienen estos SAI o sistema de alimentación interrumpida, por ejemplo, con las baterías externas que usan para los celulares, ¿sí? ¿Qué hacen? Tienen esa batería externa, el celular se descargó y se apagó la luz y ustedes ya tenían cargado esa batería externa para poder darle continuidad, digamos, a esa carga crítica que está en el celular siempre a mano, ¿sí? ¿Se entendió? Y en caso de falla, de este primer sistema de baterías se puede conectar a un sistema 2. ¿Qué caso es esto, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, en un hospital van a tener determinados elementos quirúrgicos, ¿sí? Que van a necesitar, son críticos porque al momento de estar operando deben tener continuidad de electricidad, ¿sí? Entonces, entender que cada una de las cargas, en función de esta clasificación, si son críticas, menos críticas o no críticas, qué tipo de alimentación va a requerir. Nivel de equipamientos, ¿esto lo habíamos hablado al principio? Sí, habíamos hablado al principio de en el diseño tener en cuenta la ubicación, las características constructivas, la previsión de diseño y el equipamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Nivel de equipamiento, tener en cuenta la parte de energía, electricidad y climatización, la parte de comunicaciones exterior-interior, la parte de seguridad, la parte de gestión y control, el grado de automatización y la parte de informática y diferentes niveles de usuarios y aplicaciones. Bien, y acá con respecto al suministro de energía, ¿sí? Saber que tenemos alta y baja tensión, grupos electrógenos de emergencia, equipos de continuidad, esto que yo les hablaba del SAI, los tableros principales y líneas de alimentación, alumbrado, red de descarga a tierra y los transformadores. Acá habla un poco esta tabla sobre, al considerar, digamos, todo el equipamiento, qué porcentaje de la carga total, en general, estadísticamente, va a utilizar cada uno de estos elementos, ¿sí? Fíjense que entre la comunicación informática y servicios auxiliares y la parte de climatización se llevan casi el mayor porcentaje, digamos, de suministro de energía. El alumbrado no es menor, es un 15%, y fuerzas especiales se refiere a fuerza motriz, por ejemplo, ascensores o equipamientos centrales, ¿sí? Y varios. Este es un esquema para entender, digamos, es lo mismo que cuando hablábamos de los esquemas de electricidad, que se entienda que van a tener la cometida, o sea, la alimentación desde afuera, va a haber un transformador, por eso está puesto este factor coseno phi, esto que yo les decía que los edificios grandes requieren un transformador propio, ¿sí? Para pasar de media a baja tensión, va a haber un equipo de distribución, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá tenemos la distribución para lo que es aire acondicionado y alimentación, y luego va a haber un equipo, fíjense que desde la distribución va a estar conectado tanto un equipo de emergencia como a un equipo de sistema de alimentación ininterrumpido, ¿sí? Que está conectado a los equipos informáticos, pero tiene esa conexión a este sistema central, digamos, de distribución. Es simplemente un esquema para entender esto que estábamos hablando recién. Bien, alimentación vertical puede ser individual por planta, o puede ser por grupos de varias plantas, o concentrada, vertical única y derivaciones en cada planta. Y las cargas alimentarias y tipo de energía a tomar, un poco lo que estuvimos hablando. Solo de red, de la conmutación de red de emergencia, o de un equipo de energía ininterrumpida, un sistema de alimentación ininterrumpida. Bien, acá hacemos un descansito, chicos, ¿les parece? Son 9:47, a las 10 volvemos y vemos la última partecita que no queda mucho.
Mm, mm, mm. Bien, estábamos viendo las consideraciones de todas las aplicaciones de estos sistemas de alta tecnología que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Habíamos hablado de la alimentación, de energía eléctrica, ¿sí? La parte de electricidad. En este caso, seguimos con lo que es accesos y reparación de equipos. ¿A qué se refiere con esto? Que tenemos que prever en ese diseño que el acceso a esos lugares de control o de equipos que estamos necesitando para toda esta automatización o esta eh, puesta a punto, digamos, de un proyecto de alta tecnología, tiene que tener un acceso fácil, ¿sí? Desde el exterior. O sea, durante el uso de este proyecto, de este edificio, si tenemos inconvenientes, tiene que ser de fácil acceso el lugar, por ejemplo, de incorporación a un transformador, a una central. eh, Tiene que tener capacidad y dimensiones de montacargas, si es que necesitamos, por ejemplo, desde la planta alta movilizar algún equipo. Considerar las dimensiones de puertas y pasillos de acceso, ¿sí? Si tenemos que otra vez movilizar algún equipamiento o modificar alguna cosa, cambiar de lugar algún equipo. Zonas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia. Eh, si sabemos que puede haber una posibilidad de un cambio de equipamiento, que esas áreas actuales que tenemos sean posibles de colocar nuevos equipamientos. Hay que tener en cuenta cañeros y bandejas para tuberías, conductos y cables. Fíjense que habíamos hablado que aunque hay algunas partes que son inalámbricas, también hay partes que vamos a hacer mixtas, o sea, parte inalámbrica y parte que va a necesitar cableado. Y ya no es un cableado como de una vivienda, ¿sí? Vamos a necesitar mucha cantidad de cableado y que necesitan cañeros grandes o bandejas para poder transportar esa cantidad de cables. Ya estuvieron viendo, ya no más en un edificio de viviendas en la parte de columna montante, toda la cantidad de cañería que ustedes tienen que considerar para que vaya desde planta baja hacia las diferentes plantas. Y bueno, y aplicar todas aquellas normas, disposiciones y buen criterio de diseño que permitan crecer al edificio sin alguna limitación. Respecto de iluminación, tenemos que optimizar la luz solar y optimizar la energía requerida, ¿sí? Un poco sobre esto, también estuvimos hablando en iluminación artificial, pero para lo que es edificios inteligentes o de alta tecnología, que podemos considerar como opciones de automatización. Uno es que sea programable, ¿sí? Y entonces que esa iluminación sabemos que se va a prender, por ejemplo, un edificio de oficina, sabemos que durante la noche ese edificio no se utiliza, y que el último horario de uso es a las 20 horas, por ejemplo, y que recién arranca a las 8 o 9 de la mañana. Bueno, entonces programar que automáticamente las luces a las 8 de la mañana se prenden y a las 9 de la noche se apagan todas completamente. Dimming, que es lo que ustedes, esto también se usa en viviendas, es control de la intensidad, digamos, de esa iluminación. En algunas situaciones por ahí tenemos algo de iluminación natural, después vamos a ver un dibujito, pero algo de iluminación natural en un sector, pero no en el fondo, por ejemplo, de una habitación, y entonces poder controlar esa intensidad de luz en función de la necesidad. Y sensores de ocupación. Puede darse que algunas oficinas se usen más, otras menos, o en distintos horarios, y entonces con este sensor de ocupación utilizarlo. Esto también los sensores de movimiento se utilizan mucho, por ejemplo, en los pasillos o las salas de estar sí, pasillos de los edificios, ¿sí? Los palieres, no me sé la palabra. Los palieres de los edificios, ¿sí? En donde por un sensor de movimiento se prende la luz y tiene un timer, digamos, como para que se apague a los segundos, ¿sí? De esta manera evitamos que se consuma más energía. Esto puede generar un ahorro de un 30 a un 50% de consumo de energía en lo que es la iluminación, ¿sí? Sistemas de ascensores y escaleras, eficiencia en los tiempos de espera y recorrido, y escaleras mecánicas que sea con detección de usuarios. A veces, acá por ahí no se ve mucho, pero por ejemplo en los shopping donde tenemos esas escaleras mecánicas, en vez de que estén funcionando constantemente,
puede tener una detección de usuario, que cuando uno apoya el pie, digamos, en la primera parte, ya ahí recién arranque a funcionar. Y cuando el sensor no detecte ningún usuario arriba, esté quieto. Estos son paneles, digamos, cómo es la interfase, digamos, de distintos elementos como para poder utilizarlo. Y acá era la explicación un poco de gráfica, digamos, de lo que hablamos de la iluminación. Por ejemplo, si en una habitación el sector cercano a la ventana, ¿sí? Tiene mayor iluminación y hace que entonces esta luminaria que está cerca de la ventana no esté prendida. Y que vaya aumentando la iluminación en el sector alejado, digamos, de la ventana para lograr de esa manera una mejor iluminación de todo el ambiente, pero considerando el aporte que nosotros tenemos de iluminación natural, ¿sí? Esto está hecho en corte, es lo mismo, es como que la luminaria le está indicando con un dimmer, digamos, que acá no necesita nada, acá va a prender a un 25% y acá prende un 50%, logrando, digamos, la misma iluminación de 500 lux a lo largo de toda la habitación, simplemente que en la primera parte con luz natural y en la segunda parte complementando con luz artificial. Y esto lo que genera es una comparativa, como si hubiéramos tenido una instalación convencional, capaz que estaban todas las luces prendidas todo el día, generando este 100% de consumo, y cómo con en este caso, bueno, es una publicidad de una marca, se genera este ahorro de energía, ¿sí? Respecto a seguridad, tener en cuenta que hay componentes principales que son el control de acceso y detección de individuos, manual automatizado mixto y tarjetas codificadas, ¿sí? Lo de las tarjetas se usa mucho en el tema de las oficinas, donde tienen lugares de ingreso, ¿sí? Y ustedes pueden pasar o no según la autorización que tengan de esa tarjeta. Lo mismo para el uso de los ascensores, ¿sí? A veces los ascensores solo lo pueden utilizar con esa tarjeta. También hay circuitos cerrados de televisión, muros, vidrios, patrullas que pueden hacer un complemento de esa seguridad. Sistemas de seguridad contra incendios, parte de la aplicación de alta tecnología, con la evaluación de riesgo, previsión de accidentes, redacción del plan, implementación del plan. Respecto del sistema de seguridad contra incendios, vamos a ver un poco más cómo son todos los elementos de este sistema de seguridad en instalaciones 2. Sistemas de telecomunicaciones, función básica de centralizar, ordenar y distribuir, ¿sí? Y acá habla sobre todos los sistemas, digamos, que podemos implementar en lo que a telecomunicaciones se refiere. Y futuro gestionado se refiere a que debemos garantizar, y esto también aplica un poco para los proyectos de viviendas que ustedes hagan, ¿sí? Una de los agregados que ustedes pueden ofrecer a sus clientes en los proyectos que hacen no es solamente el proyecto en sí, ¿sí? Porque a veces nos quedamos mucho en el proyecto en sí y muchas personas después no saben cómo hacer el mantenimiento de esas viviendas. Entonces, ustedes en el proyecto, y especialmente en estos de alta tecnología, deben garantizar estos elementos, ¿sí? Un inventario y codificación de la instalación, repuestos de almacén, ¿sí? Y esto es importante que cuando ofrecen algún producto, vuelvo a insistir, que sea de mercado, que puedan después reemplazarlo. Plan de mantenimiento integral, predictivo, preventivo y correctivo, ¿sí? Para prevenir, o sea, qué mantenimiento hay que hacer para prevenir futuras roturas, y correctivo es que si hay alguna rotura, o sea, si llegan a una eventual rotura de algún elemento del sistema, tengan dentro de ese plan de mantenimiento dónde pueden conseguir los repuestos, cómo tienen que hacer el mantenimiento, etc. Pero esta parte del plan de mantenimiento, tiene que también ser importante en cualquier proyecto que ustedes den, ¿sí? Que ustedes evalúen. Y es un elemento adicional que pueden proveer, digamos, como profesionales a sus clientes. Un control de gastos, mostrar cuál sería la proyección de gastos que puede tener, y fiabilidad de las instalaciones mediante un sistema adecuado de televigilancia y telecontrol. O sea, televigilancia y telecontrol de los sistemas de la instalación, ¿sí? No nos referimos a seguridad, sino sistemas de la instalación, o sea, algún control de falla, de algún sensor de falla de algunos elementos, o sea, alguna manera
de que haya confiabilidad en los controles de los distintos sistemas, ¿sí? Pero esto lo que hacemos es que este proyecto que nosotros tenemos garantice no solamente en la parte inicial, sino en el uso y mantenimiento futuro de estos edificios de alta tecnología. Y esto es un esquema que habla sobre lo que es el pisoducto, o sea que, por ejemplo, en los edificios de oficina, toda la parte de la instalación eléctrica, digamos, o de alta tecnología, va a ir por un sistema plano, ¿sí? Donde en realidad todo va en la parte del suelo, para que luego, si hay una tabiquería que se mueva en la parte superior, pueda ser flexible. Esto es un resumen de todos los elementos que estuvimos hablando, ¿sí? Vamos a tener un circuito cerrado, las comunicaciones, las alarmas, los sensores, etc. Esto se refiere a si, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de todo este sistema de alta tecnología alguna falla, porque entiendan que todo tiene que ver con electricidad, tienen equipos de complementarios para ante eventuales fallas de electricidad, pero si ninguno funciona, tienen que tener algún tipo de botón, tipo de golpe de puño, accionamiento de emergencia que sea mecánico, que no dependa de la electricidad, para poder generar, digamos, algún tipo de aviso, si por ejemplo tenemos ataque de algún virus electrónico o lo que fuera, ¿sí? Y lo último es los sistemas sencillos, simplemente un paneo general de cómo serían las cosas que nosotros podemos aplicar de estos sistemas de alta tecnología, pero a una vivienda unifamiliar, ¿sí? Son un conjunto de controles sin computadora, lo pueden manejar con el celular, vamos a tener sensores, actuadores, alarmas y programaciones horarias. Es de la misma aplicación, pero para una vivienda, digamos, familiar. Y podemos aplicar un montón de cosas para este tipo de situaciones, ¿sí? Puede haber un control de persianas, hoy las persianas se automatizan fácilmente, el control del aire acondicionado, especialmente hoy día con los nuevos aires acondicionados, que el sistema inverter de los aires split, digamos, mejora la utilización del consumo, digamos, de energía de ese equipo si se usa constantemente, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos esa idea de que el aire acondicionado lo prendemos y lo apagamos porque el arranque del aire acondicionado genera un pico de consumo de energía. Los inverter hoy día, parte de la eficiencia del consumo es que esté prendido todo el día porque tiene un sistema diferente en donde no tiene que arrancar constantemente el motor. Entonces, esos son controles que pueden colocar, digamos, para mejorar, digamos, la eficiencia de la vivienda. Detectores de movimiento, por ejemplo, en un pasillo, o sea que la luz del pasillo a veces por ahí en algunas viviendas, esos pasillos largos, a veces queda la luz prendida todo el día en el pasillo, ¿sí? Porque nos da vagancia tener que andar prendiendo y apagando, queda prendida todo el día y la dejamos prendida y es un consumo adicional que le estamos generando a nuestra vivienda. Y hoy día los detectores de movimiento en los pasillos de viviendas se usan, ¿sí? Y es una aplicación de alta tecnología dentro de una vivienda. Alarmas técnicas, bueno, el sistema de alarmas que nosotros conocemos, donde tenemos sensores en las puertas o sensores de movimiento dentro de los ambientes, el control de calefacción por zonas, a veces se divide la calefacción en la zona habitable y la zona de las habitaciones, para que, por ejemplo, en las habitaciones se calefaccione solo durante la noche. Bien, diferentes elementos que nosotros podemos aplicar a la vivienda, ¿sí? Lo mismo, climatización, seguridad, iluminación, etc. Y estas son todas las cosas esquemáticamente que se pueden colocar, ¿sí? Hay un montón de adicionales. Nosotros en la Argentina no lo utilizamos mucho, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos lugares es exigencia que todas las viviendas tengan sensores de humo, ¿sí? Especialmente porque allá se utiliza mucho la prefabricación en madera, con lo cual las viviendas familiares de clase media en general tienen todos sistemas de detección de humo y gas y tienen sistemas tipo sprinkler para lo que es contra incendios, ¿sí? En una vivienda, y eso no deja de ser un sistema de alta tecnología aplicado, digamos, a la vivienda familiar.
Apertura de ventanas o detectores también las aperturas del garage, ¿sí? Que pueden ser por sensores o por algún control automático, bueno, el sistema de climatización, los riegos del jardín, nuevamente lo mismo, que puede estar acá a la izquierda. Lo que estamos viendo son todos los sensores, en el medio el controlador, que era lo que estábamos hablando, a la derecha en rojo los actuadores, ¿sí? Es lo mismo que estuvimos viendo al principio, de todos los elementos que componen, digamos, un sistema de alta tecnología aplicado a una vivienda, ¿sí? Este caso, lo que está mostrado esta marca es una marca de Rosario, o sea que acá en la Argentina hay marcas propias, que podemos aplicar y desde el celular, digamos, gestionar todos los elementos. Y como último resumen final, el edificio inteligente a través de equipos y sistemas y la integración tecnológica entre ellos ofrece a sus habitantes funciones y servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento, aumentan la seguridad, incrementan el confort, mejoran las telecomunicaciones, ahorran energía, costos y tiempo y ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro del mismo y de su entorno. Bien. ¿Alguna pregunta a esto, chicos? Se durmieron todos. No, profe. Bien, recuerden de todo esto, fundamentalmente saber cuál es el objetivo que tenemos en los edificios de alta tecnología, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que se busca, digamos, cuáles son los elementos, qué tipo de características tiene, etcétera, ¿sí? Para todos esta temática, digamos, de lo que es edificios de alta tecnología. Bien, algunos recordatorios: el miércoles que viene tienen que entregar la parte de electricidad. Sepan que al otro miércoles ustedes tienen el parcial, ¿sí? O sea que posiblemente no vayan a tener todo corregido del trabajo práctico de electricidad. Por eso es importante que aprovechen las consultas, ¿sí? Y tengan más o menos sus dudas aclaradas ahora durante estos días. Entonces, miércoles que viene, también les recuerdo, tienen el control de lectura, va a ser a las 11. Les voy a mandar ahora por foro los temas, pero básicamente es todo esto que vimos hoy, hasta hoy, inclusive de la parte de electricidad, que es iluminación artificial, electricidad domiciliaria y columna montante, y lo que vimos hoy de edificios de alta tecnología, ¿sí? Eso incorpora el control de lectura de la semana que viene. La semana que viene la teoría arrancaríamos con lo que es sanitaria, ¿sí? Y probablemente en la práctica, no voy a ver no sé si vamos a explicarles ya el trabajo práctico de sanitaria. Quizás dediquemos la clase práctica para que porque ustedes van a ver entregado el de electricidad, ¿sí? Y vamos a tratar quizás de dedicar la parte práctica el miércoles que viene, lo vemos, para que vayan haciendo consultas o dudas que tengan sobre gas y electricidad para el parcial, ¿sí? Y sobre el parcial hablamos un poco más la semana que viene, más cerca de la fecha. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Por ahora? ¿No? Bueno, los dejo entonces, vayan ya haciendo sus consultas en los foros, etcétera, y los pedidos de videollamada en los foros para la parte práctica del día de hoy, ¿sí? Nos vemos en la práctica con mis comisiones y si no, hasta la semana que viene. Saludos. Hasta luego, Chao, gracias. profe. Chao, profe. No, no,